Bueno, pues estoy aquí en El Salvador, sitio espectacular, y vamos a hablar un poquito de los cementerios. Os voy a marcar algunas, bueno, zonas donde se han encontrado restos de enterramiento. A ver, sí que es verdad que hay muchos puntos, ¿no? Evidentemente hacer una ruta de todos los sitios y lugares en los que se han enterrado sería prácticamente no imposible, porque tendría, bueno, podría ir perfectamente cortar el vídeo y ir pegando, pero bueno, yo creo que este recorrido es bastante completo. Ya comentaré al final, cuando llegará a la zona de la Puerta Jerez, Hotel Alfonso XIII, la antigua fábrica de tabaco, la universidad. Os comentaré algunos sitios en los que hay restos también, que están fuera del recorrido, ¿vale? Por si, bueno, en algún momento pues me da por hacer otro vídeo. Bueno, hay que recordar que tenemos la que fue parroquia, hoy es iglesia, tampoco es colegial, ¿eh? Pero bueno, el legado al final se ha quedado, ¿no? Como iglesia colegial. Tenemos el monumento a Martínez Montañés, muy interesante. Y allí tendríamos la cruz, que hay la cruz que está allí la cruz de Culebras, que se llama, porque la calle Villegas antiguamente era así, no es como ahora, tan rectita. Y eso sería muy interesante compararlo con la calle Sierpe, ¿no? Que siempre ha sido serpiente. Sería una cuestión a debatir. Bueno, pues aquí tenemos la cruz, que fue del cementerio. Recordad que siempre lo he comentado, parroquia, cementerio parroquial, siempre al lado. Tenemos la cruz, que sería Pablo de la Vida en el siglo XVIII, el que pues ya empiece a plantear el hecho de quitar las cruces, los retablos. En este caso, esta cruz, que es la que estuvo más o menos aproximadamente, que es la que marcaba el cementerio, pues donde está el monumento a Martínez Montañés. Ahí enfrente tenemos un hospital muy interesante, bueno, el que fue hospital, muy interesante, que también enterraba aquí en la zona. Vale, o sea que tenemos una zona aquí. Bueno, ¿y por qué solo empezar aquí? Ya no las rutas presenciales, alguna vez que he hecho, sino que aquí en el vídeo, porque la Plaza del Salvador en el siglo XVIII se llamaba Plaza del Cementerio. Por tanto, ya tenéis ese vínculo con la cuestión. Hay que decir que efectivamente tenemos mezquitas debajo, hay restos de mezquitas. Los restos más antiguos están en el patio, o sea que son visitables, pues con el acceso más fácil incluso que al templo, ¿no? El cual pues, bueno, hay que pagar y toda la cuestión, ¿no? Ahí tenéis acceso libre, cuando está abierto evidentemente, a los restos más antiguos. Se ha dicho por activa por pasiva, estoy harto de escucharlo con el tema de del foro romano aquí debajo. Es complicado. ¿Vale? Punto 1, no hay restos arqueológicos de foro por ningún lado. Y evidentemente habría que explicar lo haré con un papelito que tengo yo. Con un papelito lo explicaré bien en su momento para que veáis que es complicado, ¿eh? Tenemos una cuesta del Rosario. En una cuesta normalmente no hay foro, ¿vale? Y hay que recordar que la pendiente en época romana era bastante mayor que la de ahora. Por tanto, no cuadra, y sobre todo porque no hay restos, ¿vale? Y recordar que es muy importante la arqueología. Bueno, cogiendo por aquí, tendríamos restos también que se han encontrado. Hay que partir también que en Sevilla capital, sobre todo la parte del casco histórico, casco antiguo, no tenemos restos ni de época fenicia, como puede ser, por ejemplo, en Carmona, la necrópolis de Carmona, ni restos de época íberas. Por ejemplo, los íberos enterraban, los tibetanos enterraban en urnas, ceniza en urnas.
Y los fenicios, pudiera ser en urnas también, en unas gemelas, por ejemplo, o también se han encontrado, pues si por ejemplo veis la casa del Turruñuelo, se han encontrado inhumaciones. La época romana habría que separar tanto la época republicana de la época imperial, en la que hay una ampliación de la muralla, y los romanos entierran fuera. Por tanto, si aquí en la Cuesta del Rosario aproximadamente tenemos en el año 2007, García y García encuentra en unas excavaciones no solo en este caso, incineración de época romana, te encuentra también una muy interesante, que esto ya lo explicaremos incluso debajo de lo que es la discoteca, toda esta parte de aquí, que ves ahí, sin acceso por ahí, cuando paséis por aquí, este tipo de cuestiones, que hay aquí debajo. Castillo Huacoae, una cisterna. ¿Vale? El agua pudiera ser de los caños de Carmona, que en su momento pudiera tener alguna también cuestión, construcción de época romana anterior. Bueno, hay que especular. ¿Vale? Por lo tanto, si aquí tenemos restos que se han encontrado de una incineración, quiere decir que los límites de esa ciudad republicana romana tienen que ser aquí tiene que estar aquí, porque quedan fuera. No puede estar dentro. Por tanto, aquí podría estar el límite, de aquí para allá, digamos. Empezaría la ciudad, sería intra, esto de aquí extra, por eso está fuera el enterramiento. Después, en la época imperial, habría una ampliación de ese cerco de muralla. Esto es especular, que llegaría prácticamente hasta el antiquarium, que se ha encontrado algo, incluso recordad que hay restos también que se plantean cerca de la capilla de San Andrés, de los panaderos. Y es más, si sigo para adelante en línea y cojo para allá, recordad que ha aparecido restos de muralla romana en la plaza de San Francisco, por tanto, el cerco está prácticamente, coincide perfectamente con el planteamiento que acabo de hacer. ¿Vale? Vale, aquí seguimos por aquí, ¿vale? No voy a cortar el vídeo, para llegar a lo que es la zona de la plaza de San Francisco, que también hay restos. Ahora os explicaré porque será muy importante. Recordad que por la zona de la avenida pasaba el de Guadalquivir. Y si os digo que hay restos aquí que se han encontrado, estos ya serían de época musulmana. Aquí es muy importante que tengáis en cuenta que hasta el año 1000, que no se empieza a desplazar el río Guadalquivir, ¿vale? Por lo tanto, antes de esa fecha no se puede enterrar aquí, porque pasa el agua. Tendrá que ser posterior, ¿vale? A ver que se vaya desplazando, se empiezan a enterrar en la época de los taifas, que precisamente esa es la misma época en la que se empezaba a construir lo que es el Alcázar de Sevilla, ¿vale? Entonces, si comemos por aquí, aquí ya os digo, tenemos concentración de restos romanos, no de enterramiento, pero la muralla será muy importante. Recordad, tenemos murallas y tenemos el paso del río Guadalquivir. Además, la muralla se ha encontrado con un zócalo delantero, el cual te está indicando que, bueno, que hay que reforzarlo por esta zona, la muralla. Vale, tenemos ahí el hotel, un poquito más adelante, donde se han encontrado no solo murallas romanas, sino restos, enterramientos de época musulmana, pero son jóvenes. Se han encontrado varios jóvenes. ¿Vale? Y aquí, muy interesante porque tenemos, recordad, la plaza principal de Sevilla, ¿vale? Ahí tenemos el hotel que ha hecho una empresa de Madrid. Ahí coge 3 edificios históricos, de José Espiau, de Talavera de Heredia, ¿vale? Ahí es donde se ha encontrado la cuestión de la muralla, lienzo de muralla, y los enterramientos. Aquí, debajo del ayuntamiento, que siempre digo que es muy interesante, en el siglo XV, cuando se hacen las pescaderías municipales, que después se retirarán cuando se plantea hacer la plaza principal, no se puede hacer con un mercadeo y con unas pescaderías. La suciedad que ello conlleva, ¿no? Por lo tanto, las pescaderías se quitarán y se llevarán a lo que hoy son
bueno, lo que fue las atarazanas, la nave 1 de las atarazanas, las pescaderías municipales. Bueno, pues en esta zona de aquí, ¿vale? Hay una concentración también de restos importantes, ¿vale? Y ahí sería el hotel que os digo, donde se ha hecho el hotel, que creo que se puede, creo que no he entrado, ¿eh? Pero creo que son visibles los restos. Los restos de la muralla romana son visibles, ¿vale? Ahí. O sea que si levantamos el ayuntamiento, pues perfectamente ya podemos indicar restos de enterramientos de época musulmana. Y la Plaza Nueva, que esto es muy interesante a nivel de enterramiento también, por toda la concentración que hay, no solo del hotel. Ahora explicaré, cuando se hace la obra del metro, la cantidad de restos que se han encontrado de época musulmana. Indico cuando el río ya se va desplazando en el año 1000, ¿vale? Se va desplazando, se deja libre la zona y por lo tanto se empiezan a enterrar. Antes no. Bueno, pues aquí en la Plaza Nueva estaría un epitafio que se encontró de Fatah Safi, soldado, en el cual tiene un vínculo fuerte, pero fuerte, con el origen de Triana como arrabal. Y estamos poniendo una fecha del 1022. Sería la fecha en la cual podemos decir que Triana comienza pues a la gente ya, pues ahí a la gente pues a vivir, a sentarse con una cierta, todavía no está construido el puente de barca, pero bueno, sí como un arrabal, ¿no? Una explotación rural, también una alquería, que fue en su momento. Bueno, pues aquí en esta zona no solo concentración de restos, sino también, ya digo, ese epitafio de Fatah Safi, muy importante para lo que es la historia de Triana, aquí en la Plaza Nueva, qué interesante. Tenéis también fotos de los años 70 de la obra del metro, que no se llegó a hacer. Tenéis ahí los pozos que se llaman, es cuando se encuentran los restos. Ahora sí tenemos concentración de restos por todos lados. Y ahora si cogemos por aquí, por la zona de la avenida, cuando se hacen las obras del metro, ya os digo que se encontraron muchos restos de época musulmana. Hay que decir que evidentemente tenemos en cuenta el cerco de la muralla. Los musulmanes enterran fuera. Solamente la gente, a lo mejor la gente de importancia, sí podía enterarse dentro de lo que es el recinto. Por ejemplo, en Alcázar, si conocéis el pabellón de Carlos V, pudiera ser que fuera un mausoleo de enterramiento pues de reyes, en este caso musulmanes. Está ahí, está ahí el planteamiento por X referencias y tal. Tenemos Avenida Constitución, antigua calle Génova, que recordad que la calle Génova está hoy en la zona de la Plaza Cuba, intersección con Pajes del Corro. ¿Veis? Y todos seguimos por aquí, en el año 2006, con todo lo que es las obras del metro se encuentra, pero no es la única concentración que tenemos, porque lo que es parte de la calle Alemanes, está la zona de gradas de la catedral, también. Y no quiero dar muchas pistas, porque eso lo quiero dejar para cuando hablemos de la catedral de Sevilla y levantemos la catedral. Tenemos una cierta concentración, o una pequeña concentración, no solo en la calle Alemanes, sino alguna referencia a alguna mezquita anterior a la que tenemos hoy día debajo de la catedral, algún cementerio del huérfano, si no recuerdo mal, que habría que traducirlo, me refiero al musulmán, en este caso al árabe, que es muy interesante en esta zona de aquí, prácticamente en lo que es la calle Hernando Colón, Alemanes y prácticamente justo, bueno, la zona de la Puerta del Perdón. Si os dais cuenta, toda esta zona de aquí, una concentración importante. Por tanto, el cerco de la muralla, antes de su ampliación, tened cuidado, porque si un musulmán no va a enterrar dentro de la ciudad, entonces entierra por aquí. Cuando amplía la muralla, lo que hace es que toda esta zona de aquí, como una zona sagrada de enterramiento, por eso cuando llegamos nosotros con la Reconquista, llega Fernando el Santo, por ejemplo, se hace el convento el convento de San Francisco, entre la Plaza Nueva y la Plaza de San Francisco, enorme, porque era una zona de enterramiento que cuando se hace la ampliación de la muralla, los musulmanes la respetan por ser zonas sagradas, y nosotros después construimos esos conventos
en esos espacios tan amplios. Si lo llevamos a nuestro caso, ya en época cristiana, por ejemplo, nosotros tenemos los templos que hay en Sevilla, las parroquias que hay en Sevilla, tienen una placita justo al lado, que son el cementerio parroquial, que se ha respetado ese espacio, se ha quedado como placita y no se ha construido. ¿Vale? Tenemos también ahí una referencia. Todo, ya digo, todo esto son restos, ¿eh? Por plantear, en la Plaza del Cabildo hubo un cementerio también, en el cual se funda una cofradía, que es muy interesante porque hoy nos queda de esa cuestión el Hospital de la Caridad, por ejemplo. ¿No? Cofradía, Hospital de la Caridad, ¿vale? En este caso ya explicaremos bien. Estoy dando pinceladas para ver cómo funcionan los vídeos, sobre todo a nivel del contenido, de la categoría y de tal, ¿no? Vale, tenemos aquí todos restos. Y ahora aquí ahora ya a final de la Puerta Jerez cambiará un poquito la película, porque nos plantaríamos ya en concentración de restos ya de época romana. Recordad que los romanos, bueno, cuando digo recordad es porque lo he comentado ya muchas veces, ¿no? Y casi, yo creo que esa palabra casi no obliga, pero se hace que la gente pueda estar pendiente y tenga esa retención, ¿no? Por eso muchas veces también hablo en presente, para hacer todo el contenido más cercano. Bueno, pues los romanos enterraban en las vías de comunicación, la salida y entrada de la ciudad. Por eso, por ejemplo, la carretera de Carmona, otro sitio de concentración, que no voy a poder enseñar hoy. Tenéis allí, bueno, incluso hay algún resto que otros puestos, si no recuerdo mal. El edificio Trento, creo que es, sí. ¿Vale? Tenemos esa zona de ahí, por ejemplo, en el barrio del Fontanal también hay, la calle Jabugo, histórica también. Estamos hablando de, en este caso, ¿vale? Restos de época romana. Y hablamos siempre de enterramientos, de necrópolis. ¿Algún esqueleto también? Ya os digo, en este caso los romanos, cuando ya se va haciendo la religión cristiana se va haciendo oficial, los romanos, los visigodos, tal. En este caso será a partir de Constantino, ¿no? Pero bueno, los romanos ya, en esa zona de Sevilla que hablamos siempre de la zona de la Trinidad, de Antiguo Bazar España, toda esa zona de ahí, ya pasamos a una concentración de restos, tanto inhumaciones como incineraciones, ¿vale? En época romana y en época visigoda, ¿vale? O sea, partimos de una primera época republicana, que son incineraciones, que es lo que se encuentra en la zona donde está la Cuesta del Rosario, y posteriormente ya se encontraría en esas vías de comunicación, como aquí en este caso, ¿vale? Pues ya ya de todo. Ya son incineraciones, inhumaciones. Pero ya os digo, donde está toda esa zona de aquí, de la Puerta Jerez, debajo de la fábrica de tabaco, cementerio romano. Por lo tanto, pregunta que hago, ¿el Hotel Alfonso XIII debajo pudiera ser? Bueno, ¿y San Telmo? El duque de Montpensier en San Telmo, en unas excavaciones que hacen los jardines, encuentra restos, enterramientos de época romana. ¿Vale? Todo eso son salidas, vías de comunicación, dirección, por ejemplo, a Cádiz, ahí estaba el Camino Real, dirección a Cádiz, toda esa zona de aquí, la avenida de Roma, ¿vale? Concentración importante, toda esta zona de aquí. Bueno, uso también de entrenamiento, pero ya en época, por ejemplo, de peste, en el peste se entierra en cualquier lado, ¿eh? Pero tenemos, por ejemplo, los Jardines del Prado, pues se ha hecho el Festival de las Naciones, creo que el año pasado ya no se hizo, a ver si se retoma. Bueno, pues esa zona allí se usó para enterrar en la peste, 1649. Ya digo, la peste se entierra en cualquier lado, una peste, una epidemia, donde sea. Ahora tenemos ahí, evidentemente, marcado toda la zona cuando se hace la obra de lo que es el metro, la zona de avenida de Carlos V, la Enramadilla, también se encuentra restos de época romana, ¿vale? Visigoda, allí, ¿vale? Intenta marcar bien lo que es, cada vez que digo restos de enterramiento, marcar y decir musulmán, romano, visigodo, ¿vale? Para que quede claro. Por lo tanto, toda esta zona de aquí, concentración de restos. Si queréis, como detalle, mirad en internet, eso lo dejo como tarea, cómo se llamaba el cementerio
que hubo debajo de... El cementerio que hubo debajo de la fábrica de tabaco, hoy universidad. Mirad en internet. ¿Cómo se llamaba el cementerio? Un nombre muy interesante, vinculado con la muerte. ¿Vale? Toda esta zona de aquí, concentración, salida, entrada, siempre. Y estamos fuera, ¿vale? Evidentemente todo lo que es la muralla del Alcázar y los restos que tenemos son ya de época musulmana, las ampliaciones, ¿vale? Y eso ya será del siglo XII, ¿veis? Siglo XII, ampliación de muralla, puede ser almorávide, almohade, ahí sigue habiendo, aunque bueno, las últimas restauraciones que se han hecho en la Macarena en el lienzo de muralla, de los 500 metros, ha sacado un poquito a flote la cuestión, pero lo que está claro es que no es de época romana. ¿Vale? Igual que el acueducto tampoco, ¿eh? Es de época musulmana. ¿Vale? Aquí debajo ya os digo, un cementerio muy interesante, lo dejo como tarea. Toda esta zona de aquí sería el Camino Real, también que fue Camino Real a Cádiz, ¿vale? Incluso los jardines de Montpensier están retranqueados, ya serían más para acá, lo que pasa es que para abrir el camino habría que echar los jardines para atrás, a petición del rey, ¿eh? ¿Vale? Toda esta zona de concentración, a la izquierda llegaríamos a... Bueno, restos también hay de época romana en el Parque María Luisa. Tenemos ahí una pequeña referencia al Parque María Luisa, ¿vale? Que también se ha encontrado, en su momento se encontró. Si os dais cuenta, fijarse la cantidad de restos que hay, ¿vale? No estoy diciendo ni mucho ni poco, restos. En algunos sitios más, en otros sitios menos. ¿Veis? Por ejemplo, en el San Telmo, pues ya digo, el Duque, incluso ya antes, siglo XVIII y siglo XIX, se han encontrado aquí restos de época romana. Por eso, ¿cuántas veces he dicho que levantar San Telmo, que tiene historia de 2000 años? Bueno, pues hacer las cuentas, aproximadamente. Toda esta zona de concentración de aquí. En Triana, evidentemente, ya hemos planteado que no puede haber restos romanos. Creo que hay en el castillo de San Jorge, creo que hay algún elemento de acarreo de época romana. Creo que hay algún elemento de acarreo. Pero claro, es llevado a Triana. No hay, y eso hay que explicarlo, ¿vale? Está todo evidentemente con lo que he hablado del movimiento del río a partir del año 1000, que eso es clave para poder entender por qué hay tanta concentración en la zona que he planteado. ¿Vale? Recordad lo que he comentado, restos que hay, que a ver si lo puedo enseñar otro día en la carretera de Carmona, el barrio de Fontanal, la calle Jabugo, por esa zona también, de época romana. Bueno, tenemos lo más antiguo que hay debajo del castillo, o el primer uso que se le dio al castillo de San Jorge, cementerio de época musulmana. Lo primero que se ha encontrado, más de 200, bueno, más de 200 cuerpos, en este caso. ...290 creo que son, lo que se han encontrado. Incluso objetos de culto, que también se encontraron en las excavaciones. Aquí en San Telmo ya os digo, o sea que si os dais cuenta tenemos edificios históricos encima de cementerios. Todo esto son salidas y entradas de la ciudad, por lo tanto es donde el romano entierra, ¿recordáis? Que el romano, igual que el musulmán, estaba obsesionado por la seguridad, por eso esas murallas, esos recintos interiores, pues eso el musulmán, ¿eh? El romano estaba obsesionado en este caso por el culto a los fallecidos, para que no se perdiera su memoria. Entonces la gente que entrara y saliese de la ciudad, pues tenía esa cuestión de poder, pues, dar culto, ¿no? a ese fallecido, familiar fallecido. Vale, mirando para allá, bueno, pues por allí tendríamos el Hospital de la Caridad, que ya hemos hablado de él, que se funda en la Plaza del Cabildo, donde se entraban los canónigos. Otro cementerio también en la zona, podemos decir, pero bueno, ese es más obvio, ¿no? Que es el que donde está la Plaza de Santa Marta, que fue Hospital de Santa Marta, dependiente del Cabildo, catedralicio. En este caso se enterraban también los cabildos.
Bueno, y sin olvidar, evidentemente, los cementerios históricos, como fue el primer cementerio de Sevilla, Extramuros, que es donde está la Hermandad de la Paz, en la Torre Pelli, que lo estamos viendo de forma, bueno, estamos viendo algo, ¿no? Fue el cementerio de San José, de Triana, y después tenemos el cementerio de San Fernando, ¿vale? Ya del siglo XIX. Por eso cuando digo que se puede hacer una ruta distinta de los cementerios, no hace falta irse al cementerio de San Fernando, porque hay mucha concentración aquí en la zona del casco histórico. Sobre todo el tema de la muralla, el cerco marca mucho. Vale, toda esta zona de aquí, ¿vale? Cuando se hizo todo lo que es la obra también, pues ya os digo, se ha encontrado, bueno, incluso se encontró una calzada romana que está expuesta ahí al lado del Hotel Alfonso XIII, que eso ya lo enseña mucha gente. Volvemos a lo mismo, los remedios complicados que haya restos. Bueno, al haber un convento de los remedios, entiendo que en el convento pues se enterrará adentro, lógicamente. Tiene su crista, la crista que tiene algún crucificado espectacular, que ya se podía usar para alguna de estas cofradías que se van, bueno, que se van fundando, ¿no? A ver si puedo hacer otro día otro vídeo yendo a esas zonas que he marcado. Pues claro, sería tremendo. Bueno, hay que decir también que en el Parlamento de Andalucía también hay restos de época romana. Además, siempre a nivel funerario. Porque también hay restos de época romana, por ejemplo, un alfar, pero no es la temática del vídeo, ¿vale? En el Parlamento de Andalucía. Hay que decir que en época, por ejemplo, musulmana, en las puertas, a la salida de las puertas, se solía enterrar también. Es decir, por ejemplo, la puerta de la Macarena, que está documentada que había varias cruces en la puerta, bueno, en este caso en el arco, ¿no? Había varias cruces, pues a las afueras de la puerta de la Macarena, por ejemplo, por poner un ejemplo de puerta, se enterraban los musulmanes. Hemos dicho que dentro no. Dentro solamente la gente importante o de importancia, ¿vale? Igual que los romanos también, fuera. Después seremos nosotros los que vengamos aquí y empecemos a aterrar, bueno, aparecerán las plazas de las parroquias, donde están los cementerios parroquiales. Vemos la fuente de Sevilla, de Hispali, o la de los niños meos, tiene 3 nombres. Y ya hablaremos otro día de, bueno, de esos edificios que estoy enfocando histórico más el que tengo a mi espalda. Vale, aquí sí que nada, vamos a acabar ya. Sí, cuando paséis por Sevilla y por esa zona de aquí, pues que sepáis que estamos pisando bastantes sitios en los que se ha enterrado en su momento. Así que me voy, hasta luego.